Bueno, me da mucho gusto saludar al señor licenciado Juan Camilo Mouriño. Él es secretario de Gobernación, como usted bien sabe. Muy buen día, señor secretario. Buenos días, Oscar Mario. Me da gusto saludarte y, como siempre, saludar a todo el auditorio. Gracias, señor secretario. ¿Cuál es su valoración acerca de la construcción de la reforma energética que finalmente concluye ayer en la Cámara de Diputados después de que transita exitosamente por la Cámara Alta el señor presidente de la República? En un mensaje en cadena nacional, entre otras cosas, menciona que es la reforma más importante desde el... perdimos la línea. Perdimos la línea con el señor secretario de Gobernación. La vamos a recuperar unos segunditos. Bueno, ayer al celebrar en un mensaje por cadena nacional, así lo dijo el presidente, el patriotismo de los legisladores que aprobaron la reforma energética, confió en que este dará un nuevo impulso a la industria petrolera, reactivando así la economía. Cerca de 9 minutos duró la intervención presidencial en cadena nacional, destacando el reconocimiento a las bancadas del Congreso, y dijo el presidente Calderón: gracias al patriotismo, a la visión y a la altura de miras de nuestros legisladores, México ha alcanzado un logro que bien puede calificarse de histórico, ya que esta es la reforma más importante en esta materia desde 1938, cuando se nacionaliza la industria. Parece que ya recuperamos la llamada con el señor secretario de Gobernación, don Juan Camilo Mouriño. Señor secretario, le preguntaba su punto de vista en relación a lo que finalmente concluye. Usted, como secretario de Gobernación, jugó un papel muy importante al reunirse previamente con representantes de todas las bancadas en el Congreso de la Unión. Señor secretario. Bueno, Oscar Mario, me parece que hoy México amanece con una muy buena noticia, una noticia sumamente positiva de la cual todos debemos sentirnos orgullosos y todos debemos sentirnos contentos, puesto que le hemos dado a Pemex, al sector de los hidrocarburos y al sector energético en su conjunto un nuevo marco que nos permite ver con optimismo el futuro en el sector y garantizar que los mexicanos de las futuras generaciones seguirán contando con Pemex para su desarrollo, y esto es sumamente importante. Lo decías hace un momento, la reforma en materia petrolera o hidrocarburos más importante en el país desde 1938 y una de las reformas más importantes que se ha logrado construir en nuestro país, sin duda, en las últimas décadas, y esto es una, insisto, gran noticia. Y yo diría que lo es en dos sentidos, Oscar Mario. Lo es en sí, lo que vale la reforma, porque moderniza a Pemex, porque le da un régimen más flexible, pero al mismo tiempo con rendición de cuentas y más transparente, porque le da la capacidad de poder contratarle de una manera distinta, porque tiene un nuevo régimen corporativo, porque además se le agrega, por la vía de una propuesta del Partido Verde Ecologista, un componente de energías renovables, y por una iniciativa presentada por Acción Nacional, una de eficiencia energética, ambas encaminadas a ser más responsables y más eficientes en el uso de nuestros recursos naturales y aprovecharlos mejor. Entonces, eso en sí tiene un valor sumamente importante, que es la reforma, pero tiene un valor adicional que los mexicanos debemos dimensionar, y me parece muy relevante. El valor de que haya sido la vía de las instituciones y la política la que hayan triunfado en esta reforma, que haya sido la vía del diálogo, de la discusión, del debate parlamentario, la vía institucional de que cada uno que tiene un punto de vista distinto respecto a un tema tan sensible e importante como es el petróleo, tenga la posibilidad de hacer valer su punto de vista a través de la presentación de una iniciativa. Hay que recordar que al final de cuentas se dictaminaron 4 iniciativas distintas presentadas, una por el Ejecutivo Federal, por el presidente Calderón, y las otras 3 por partidos políticos distintos, el PRI, el Partido Verde y los que integran el FAP, el Frente Amplio Progresista. Es decir, trabajaron por la vía de las instituciones, se lograron acuerdos, se alcanzó un consenso sumamente amplio en medio de una situación compleja, difícil, en un país además con una diversidad política importante y con una pluralidad que obliga precisamente a tener que ponernos de acuerdo, a escucharnos todos unos a otros, a encontrar las coincidencias y a sacarlas adelante. Es un triunfo de la política y es un gran triunfo para México. Señor secretario, ¿se puede decir que el valor agregado a esto que usted menciona, a ese logro, también, y como secretario de Gobernación,
es la conservación del orden y la paz, que son valores que muchos pues consideraron en algún momento amenazados. Sin duda, y además era una amenaza latente y permanente, incluso una amenaza que continuó hasta los propios días donde se llevaron a cabo las sesiones en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados. Sin embargo, como quedó claro y manifiesto, la gran mayoría de los mexicanos, una amplia mayoría de los mexicanos, estaban en favor de la vía de las instituciones. Una gran mayoría de los mexicanos están de acuerdo en que se discutan y se debatan los temas, pero que también, y una vez estos estén discutidos y debatidos, se pueda agarrar de ellos lo mejor, buscar la mejor solución con las coincidencias que existan, y que sea precisamente por esa vía, la institucional, que se resuelvan las diferencias y se saquen adelante los temas, y no con el amago permanente de buscar debilitar las instituciones, y además con el amago permanente de estar obstruyendo la vida cotidiana, la normalidad en la vida de los mexicanos. Me parece que esa vía fracasa, gana la vía de la política, el diálogo y la negociación, y eso, insisto, es una muy buena noticia para todos los mexicanos.